iglesia y cómo resolver conflictos en la iglesia. Acts 15 is the story of the council at Jerusalem. En Hechos 15 encontramos la historia del concilio en Jerusalén. And there's much that we can learn for our churches today from this story. Y de esta narración de esta historia hay mucho que podemos aprender que es aplicable a nuestra iglesia hoy en día. The story actually begins in Acts chapter 10. Mas sin embargo, la historia en sí da inicio en Hechos capítulo 10. How many of you remember what happened in Acts chapter 10? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan lo que aconteció en Hechos capítulo 10? Cornelius, sí. Who else besides Cornelius? ¿Quién más encontramos ahí aparte de Cornelio? Pedro. Okay. Let's see if we can remember the story. Vamos a ver si nos podemos recordar de esta historia. In Acts chapter 10 we find a man named Cornelius. En Hechos capítulo 10 encontramos a un varón que se llamaba Cornelio. He was an Italian. Era un italiano. He was a military man. Era un hombre del ejército. He was a member of the Roman army. Era un miembro del ejército romano. And a leader in the Roman army. Y un líder en el ejército romano. Does that sound like a man who's about to become the first Gentile Christian? Se escucha o se oye eso como una persona que va a ser un líder cristiano En el evangelio. No. God works in mysterious ways. La realidad es que Dios obra en maneras misteriosas. But even though Cornelius was a Gentile Roman military man, Pero aunque Cornelio era un hombre militar del ejército romano, he worshiped the God of Israel. él adoraba al Dios de Israel. He and his whole family were very devout. Él y toda su familia eran bastante devotas a la fe. The book of Acts tells us that even the Jewish community admired Cornelius. Nos dice el libro de los Hechos que aún la comunidad judía tenía a Cornelio en alta admiración. He was a very generous man who helped the poor. Se nos dice que era un hombre bastante generoso que le ayudaba a los pobres. But he was not circumcised. Pero no estaba circuncidado. Un problema. Luke, in writing the book of Acts, Lucas, en escribir el libro de los Hechos, uses a term. usa un término. He says Cornelius was a man who feared God. Dice, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. In this period of time among the Jews, En este periodo de tiempo en el mundo judío, entre los judíos, this term was used to describe a certain group of people. este término, temeroso de Dios, era usado para describir un grupo particular de personas. These were uncircumcised Gentiles. Estas personas eran judíos incircuncisos, who worshiped the God of Israel. Quienes adoraban al Dios de Israel. But I'll ask you this question. Pero a ustedes les voy a hacer esta pregunta. Were they allowed to go into the temple at Jerusalem and worship? ¿Se les permitía a ellos, a estos hombres temerosos de Dios, entrar en el templo en Jerusalén y adorar? No. En aquel tiempo, ¿no? No. They could go to synagogue. No, ellos podrían ir a la sinagoga, but they could not go into the temple. pero no podían entrar en el templo. These people who feared God Estas personas temerosas de Dios, did not keep the law of Moses. ellos no guardaban la ley de Moisés, They did not observe the Sabbath. ni tampoco respetaban el día de reposo. They did not observe the festival. No observaban los días festivos judíos. They did not observe the custom of unclean meats. No observaban las leyes de alimentación. But they loved the God of Israel.
pero amaban al Dios de Israel and they worshiped him. y le adoraban. In Acts chapter 10, En el capítulo 10 del libro de los Hechos, we're told that the prayers of Cornelius encontramos que dice que las oraciones de Cornelio had come before the throne of God in heaven as a memorial. habían llegado ante el trono de Dios como un memorial. And so God sent an angel to Cornelius Así que Dios envió un ángel a Cornelio and told him to send for a man named Peter, y le dijo que mandara a llamar a un varón llamado Pedro, who would explain God's way to him more thoroughly. quien le iba a explicar de una manera más clara los caminos de Dios. Meanwhile, Mientras, in the city of Joppa, a man named Peter was waiting for lunch. mientras tanto, en el pueblo, en la ciudad llamada Jope, este varón Pedro estaba allí esperando el almuerzo. So while he was waiting for lunch, he went up on the rooftop of the house to pray. Así que mientras esperaba que llegase el momento del almuerzo, se subió al techo de la casa a hacer sus oraciones. And as he was praying, he had a vision. Y conforme oraba, viene y tiene esta visión. Do you remember what that vision was? ¿Se acuerdan de la visión? A giant sheet, Era una sábana gigantesca, I call it a tablecloth, yo le llamo un mantel. came down from heaven Viene y desciende del cielo with all kinds of animals on it, con todo tipo de animales sobre ella, including reptiles. incluyendo reptiles. And a voice from heaven said, Incluyendo una voz del cielo que decía, "Take and eat." toma y come. And Pedro said, Y le dijo a Pedro, "No! No, I am a Jew. I do not eat things that are common or unclean." se recordarán que Pedro le contestó absolutamente no, yo soy un hombre judío y no como cosas que sean inmundas. And 3 times the voice repeated, "Take and eat." Y 3 veces la voz le repitió, Pedro, mata y come. And God revealed to Peter, Y el Señor le reveló a Pedro, "You are not to call common or unclean that which I have cleansed." no debes de llamarle inmundo a aquello que yo ya he limpiado. Then Pedro came out of the vision Sale Pedro de esta visión and he wondered what it all meant. y estaba ahí meditando qué es el significado de todo esto. Just at that moment, there was a knock at the door. En ese mismo momento alguien tocaba la puerta. A group of men had come from Cornelius to find Pedro. Un grupo de varones tocaba la puerta que había llegado de la casa de Cornelio a Jope a buscar a Simón Pedro. And they said that an angel has appeared to our master Y le dicen a Simón Pedro que un ángel se le ha aparecido a nuestro Señor and has told him to send for you and that you are to come to his house. y le ha dicho que nos enviara a nosotros aquí para pedirle a Simón Pedro que fuese a su casa, a la casa de Cornelio. Was a Jewish man allowed to go to the home of an uncircumcised Gentile? Pregunto, ¿era un hombre judío permitido entrar en la casa de un gentil incircunciso? No. What if he were to sit and have a meal with an uncircumcised Gentile? Bueno, que si un hombre judío llegaba a la casa de un hombre gentil incircunciso y compartía un alimento con él? Ooh, very bad. Eso era sumamente malo. A great sin. Era un gran pecado. So Peter was very challenged by this request. Así que Pedro está siendo bastante desafiado a través de esta petición. He had seen this vision. Ha visto la visión. The men had come from Cornelius. Los varones de la casa de Cornelio han llegado. It seemed that God was telling him to take his word to uncircumcised Gentiles.
Como que parecía que Dios le estaba diciendo a Pedro y llamándole para que llevase la palabra de Dios a gentiles incircuncisos. But according to everything that Peter believed as a Jew, Pero según todo lo que Pedro creía como judío, this was forbidden to do. esto no era permitido hacer. What city was Peter in when he had the vision? ¿Se recuerdan en qué ciudad estaba Pedro cuando recibió la visión? ¿Qué ciudad? Do you remember from the Old Testament a prophet of God who went to find a ship in that same city? Del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan a un profeta de Dios que fue a buscar un barco en esa misma ciudad? Son bastante vivos. Muy bien. So do you think Peter may have been thinking, ¿Creen ustedes que posiblemente Pedro pudo haber estado pensando when Jonah was told to take the word of God to uncircumcised Gentiles, que cuando a Jonás se le hizo el llamado de llevar la palabra de Dios a gentiles incircuncisos, Jonah said no? Jonás dijo que no? How did that work out for Jonah? ¿Cómo trabajó, cómo funcionó eso para Jonás? Yeah, not good. No le funcionó bien a Jonás, ¿verdad? So I wonder if Peter was thinking, Así que yo me pongo a pensar, ¿será que Pedro estaba pensando? I think I had better go. Lo más seguro es que estaba pensando Pedro, en realidad yo creo que tengo que ir. I don't want to be swallowed by a fish. Yo no quiero terminar en la boca de un gran pez. I will go to Cornelius. Yo voy a ir a la casa de Cornelio. So Peter, with some other brothers from Joppa, Así que Pedro con otros hermanos ahí de Jope went to the home of Cornelius. vienen y se van para la casa de Cornelio. And Cornelius had his whole family gathered together. Y Cornelio había reunido a toda su familia ahí en la casa. The way families were in those days. En ese tiempo, la manera que las familias Grandparents, eran los abuelos, grandchildren, a los nietos, brothers, sisters, hermanos y hermanas, parents, a padres, cousins, primos, slaves, esclavos, everyone together in the household. todos habitaban en un mismo hogar. And they all came to hear Peter bring the word of God. Y todos estaban allí congregados para escuchar la palabra de Dios a través de la boca de Pedro. But what a shock this was for Peter as a Jew. Pero qué contradicción fue esta para Pedro como un hombre judío. But Peter preached the word of God to them. Pero Pedro, sin embargo, les predicó la palabra de Dios a ellos. And he told them about Jesus. Y les dijo acerca de Jesús. And all of a sudden, the people gathered began to speak in tongues. Y de repente toda la gente que estaba reunida allí empieza a hablar en otras lenguas. And there were other manifestations just as there had been on the day of Pentecost. Y había otras manifestaciones ahí en la casa de Cornelio similar a las manifestaciones que acontecieron en el día de Pentecostés. This was like a second Pentecost. Era como un segundo Pentecostés. So Peter said, Así que Pedro viene y dice, look what God has shown us. miren lo que Dios nos ha revelado. How can we deny baptism to these people? ¿Cómo es que nosotros podemos negarles el bautismo a estas personas? When we have seen what the Holy Spirit has done in their lives. Cuando nosotros hemos podido ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. They have received the gospel apart from circumcision. Ellos habían recibido el Evangelio de una manera apartada de la circuncisión. They have received the gift of the Holy Spirit. Habían recibido el regalo, el don del Espíritu Santo. How can we deny them baptism? ¿Cómo le vamos a negar nosotros el bautismo? God has included them among His people, Dios los había incluido a ellos entre su pueblo, apart from circumcision. separado de la circuncisión. A question here about discernment.
Hay una pregunta importante aquí acerca del discernimiento. If God had not shown these outward signs, Si Dios no hubiese mostrado estas señales externas, do you think Peter would have been so inclined to baptize these people? ¿creen ustedes que Pedro hubiera estado tan inclinado a bautizar a estas personas? So how do we know what God's will is? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? We have to go where God tells us to go, Nosotros tenemos que ir a donde Dios nos dice que vayamos, even if we had rather not go there. aunque a nosotros no querramos ir ahí. We have to look to see what God is doing. Tenemos que abrir los ojos y ver lo que Dios está haciendo. We have to be very observant Tenemos que ser muy observativos and trust that God will show us His will. y confiar que Dios nos va a mostrar su voluntad. We have to trust that God will show us something Necesitamos confiar que Dios nos va a mostrar, so that when we see it, que cuando lo veamos we will say, this must be what God is doing. podamos decir, esto tiene que ser lo que Dios está haciendo. This must be what God's will is. Esto ha de ser lo que la voluntad de Dios es. So if Peter hadn't gone to Cornelius' home Así que si Pedro no hubiese ido a la casa de Cornelio, and had not seen the outward manifestations that happened si there, no hubiera visto las manifestaciones externas que acontecieron allí, he would not have been able to discern what God's will was for the Gentiles. no hubiera podido Pedro haber discernido cuál era la voluntad de Dios para los gentiles. So that's a lesson for us in discernment. Esa es una buena lección para nosotros en discernimiento. So in our story now, Entonces, en nuestra historia, Peter baptizes the whole household of Cornelius. así que Pedro bautizó a toda la casa de Cornelio. Men, Los hombres, las mujeres, children, los niños, slaves, los esclavos, everyone gets baptized. todos fueron bautizados. So Peter goes back to Jerusalem. Así que Pedro viene y regresa a Jerusalén. And how was he greeted by the church? ¿Y cómo fue recibido ahí por la iglesia en Jerusalén? ¿Se recuerdan? What are you thinking? Pedro, ¿qué es lo que estabas pensando? Have you gone crazy? ¿Te has enloquecido? This is wrong. Esto está sumamente malo, Pedro. This is not God's will. Esto no es la voluntad de Dios. This is not what Scripture teaches us. Eso no es lo que nos ha enseñado las Escrituras. So Peter had to tell his story. Así que Pedro se vio en la necesidad de contar su historia. And when Peter told his story of what he had seen God doing, Y cuando Pedro viene, hermanos, y cuenta la historia de lo que Dios había hecho, the church members at Jerusalem rejoiced. los hermanos en la iglesia de Jerusalén se regocijaron. What can we learn from that? ¿Qué podemos nosotros aprender de aquello? When we're seeking God's will Cuando estamos buscando la voluntad de Dios and we are unclear about what it is, y no tenemos claridad acerca de qué es la voluntad de Dios. in fact, maybe even the way we used to read scriptures tells us something different. Es más, aún la manera de que antes leíamos la escritura nos dice algo diferente. Or what we have thought the scriptures meant. O lo que nosotros pensábamos que las escrituras significaban. But we see God doing things in a different way than we would have imagined. Pero empezamos a ver a Dios obrar de una manera que de luego nosotros nunca nos la hubiéramos imaginado. What must we do? ¿Qué vamos a hacer entonces? We have to tell our stories to each other of what we see God doing. Tenemos que contarnos las historias los unos a los otros de lo que estamos viendo a Dios hacer. And when we clearly see what God is doing, Y cuando con claridad vemos qué es lo que Dios está haciendo, we may have to reevaluate the way our church has thought in the past.
Posiblemente tenemos que reevaluar la manera que nuestra iglesia ha pensado en el pasado. Has that ever happened to any of us? ¿Nos ha acontecido algo similar a nosotros? See? But it's in telling our stories of what we clearly see God doing Pero es en contar nuestra historia de lo que vemos que Dios está haciendo de una manera clara, that we have to reevaluate que entonces tenemos que reevaluar our culture, nuestra cultura, our traditions, nuestras tradiciones, even what we have thought that Scripture was saying. aún a lo que nosotros pensábamos que la Escritura decía. We have to recognize what God's will is. Tenemos que reconocer cuál es la voluntad de Dios. So this was a major change in the thinking of the early church. Así que este fue un cambio bastante grande en el pensamiento de la iglesia primitiva. God was doing something they had not expected. Dios estaba haciendo algo de lo cual ellos no lo esperaban. It went against what they believed according to their tradition. Iba en contra de la corriente de lo que ellos creían conforme a sus tradiciones. But let's think about what this means to the Jew. Pero pensemos sobre qué es lo que esto significaba para el judío. Do you remember how the temple and the Temple Mount was laid out? ¿Se acuerdan cómo el templo y la planada del templo estaba establecida? In the temple sanctuary, En el santuario del templo there were two rooms. habían dos cuartos. The Holy of Holies El lugar santísimo and the Holy Place. y el lugar santo. Who could go into the Holy of Holies? ¿Quién podría entrar al lugar santísimo? High priest, once a year. El sumo sacerdote, una vez al año. Who could go and minister in the Holy Place? ¿Quién podría entrar y ministrar en el lugar santo? Y a través de recibir el Espíritu Santo. Apart from any physical, cultural behavior. Afuera de cualquier patrón cultural. But this was shocking to the Jews of the first century. Pero esto fue asombroso para los judíos del primer siglo. This was shocking to the followers of Jesus. Esto fue asombroso aún para los seguidores de Cristo. So do you think that any conflict arose over this issue? ¿Qué les parece a usted? ¿Creen que algún conflicto nació a causa de esto? Do you mean that Christians argue with each other? ¿Me está diciendo que los cristianos argumentan los unos a los otros? Sí, human nature. Do you mean that Christians disagree with each other? ¿Me estás diciendo que los cristianos están en desacuerdo los unos con los otros? Sí. That's what they're telling you, man. What are we to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponernos de acuerdo. No, no es fácil. Come together. Yeah, come together. See the story. Es exactamente lo que sucede en la historia. This brings us to Acts chapter 15. Ahora, con este trasfondo, esto nos lleva a Hechos capítulo 15. We have a problem now in the church Ahora ya tenemos un problema en esta iglesia that threatens to split the church in half very early. que está amenazando a dividir a la iglesia en dos en su historia muy temprana de la iglesia. There would have been a Jewish church Hubiera habido una iglesia judía and a Gentile church, y una iglesia para los gentiles and they would not have been together. y no hubieran estado juntos. Okay, let's go to Acts chapter 15, verse 1. Bueno, con eso vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 15 y el versículo 1. In Acts 15, verse 1, En Hechos 15:1, Luke tells us that certain people came down from Judea to Antioch. Lucas nos dice de esta manera: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. Why do people always come down from Judea? ¿Por qué es que la gente siempre baja de Judea?
because Judea is on a hill. Porque Judea está en un cerro. The temple is on a hill. El templo estaba en un monte, en un cerro. So for the Jewish people, Así que para el pueblo judío, gente judía, everywhere you go from God's temple a donde sea que tú ibas en el templo de Dios, is always down. siempre es hacia abajo. But we also tend to think of this direction in a cultural way. Pero también tendemos a pensar en esta dirección de una manera cultural, In a concept of status. en el concepto de un estatus. I am here Yo estoy aquí arriba and I'm going to come down to Heber. y voy a bajar aquí a donde estamos. Oh, you came a long way down. So for the Jews, there was this sense of I'm coming down to you. Así que para los judíos había este sentido cultural de que yo estoy bajando hacia ti. And what were the Christians in Antioch like? ¿Y cómo eran los cristianos en Antioquía? Some were Jews, Algunos eran judíos, but most were people from all over the Roman Empire. pero la mayor parte eran personas de todo el imperio romano. Europeans, Europeos, Asians, asiáticos. but if they were Gentile, Pero si eran gentiles, they were all circumcised. todos eran circuncidados. So these people from Judea Así que estas personas de Judea were teaching the believers in Antioch, le estaban enseñando a los creyentes en Antioquía: unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ideas humanas. Oh. Now we have to understand what Luke and also Paul mean when they use the term saved. Ahora tenemos que entender qué es lo que Lucas está queriendo decir, y de la misma manera Pablo cuando usan el término salvos. Today, when most evangelicals use the term, Hoy cuando la mayor parte de evangélicos usan ese término, they think only of being saved as going to heaven when you die. piensan únicamente en ser salvos, o el término salvación, en ir al cielo cuando te mueres. But when Luke and Paul use this term, Pero cuando Lucas y Pablo están usando este término, they have a much bigger and broader definition for it. tienen una definición mucho más grande y amplia de este término. For them, it means primarily to be included in the people of God. Para ellos, primordialmente, el término significa estar incluidos en el pueblo de Dios. Because if you are included in the people of God, Porque si estás incluido en el pueblo de Dios, you are going to heaven, te vas a ir al cielo. of course, Claro. but it means more. It means being in God's special called people. Pero significa un poco más. Significa ser parte del pueblo que ha sido llamado y que es especial y que le pertenece a Dios. Today we might say it's being in the church. Ahora podríamos decir es ser parte de la iglesia. But what these Jews from Jerusalem were saying Pero lo que estos judíos de Jerusalén estaban diciendo is that even if you're one who fears God, es que si eres uno de los que eres temeroso de Dios and you worship God day and night, y le adoras a Dios día y noche, unless you are circumcised, con solo que seas circuncidado, you are not included in God's people. y si no has sido circuncidado no puedes ser incluido en el pueblo de Dios. You are excluded. Estás excluido del pueblo. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. Versículo 2. Esto provocó un altercado y serio debate de Pablo y Bernabé con ellos.
We need to understand what Luke means by sharp dispute and debate. Tenemos que entender qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que provocó un altercado y un debate serio. He means I'm going to punch you in the head. Él quiere decir, te voy a dar un puñetazo en la cabeza. Yes. These are fighting words. Estas son palabras de peleoneras. Do Christians act like this? Los cristianos actúan de esta manera. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Did you notice that Paul and Barnabas were appointed? ¿Han notado ustedes que a Pablo y a Bernabé se les señalaron? Appointed by whom? ¿Señalados por quién? Wasn't Paul an apostle? ¿No era Pablo un apóstol? Wasn't Barnabas an apostle? ¿No era Bernabé un apóstol? Why did they need to be appointed? ¿Por qué alguien les tenía que haber señalado? They were appointed by the local church. Fueron señalados por la iglesia local. Were they leaders? ¿Eran líderes? Sí. Yes. Sí. But it was not, it was not the kind of hierarchy that some of us have thought was in the church. No era el tipo de jerarquía que algunos de nosotros pensamos que existía en la iglesia. Even the leaders Aún los líderes needed the support of the members of the church. necesitaban el apoyo de los miembros de la iglesia. And the members of the local church Y los miembros de la iglesia local decided in a meeting decidían en una reunión to send their leaders to Jerusalem to resolve this matter. de enviar a sus líderes a Jerusalén para resolver este asunto. So we begin to learn something here about decision making in the church. Así que empezamos a aprender algo acerca de tomar decisiones en la iglesia. This is not how it's done. Esto no es la manera que se hace. Paul says, Pablo dice, I'm God's apostle. yo soy el apóstol de Dios, I'll make the decision right now. yo voy a tomar la decisión ahorita y aquí. And if anyone doesn't agree with me, Y a los que no están de acuerdo conmigo, they can get out of the church. se pueden salir de la iglesia. Es lo que Pablo dice, No, ¿no? no, that is not what happened. Eso no es lo que aconteció. They decide to appoint Paul and Barnabas and others to go to Jerusalem to represent the local church. Ellos decidieron señalar a Pablo y a Bernabé para que fueran enviados a Jerusalén y representaran a la iglesia local. So we read in verse 3, Así que leemos en el versículo 3, the church sent them on their way. enviados por la iglesia, What do you think it means the church sent them on their way? ¿qué piensan ustedes que significa esto que la iglesia los envió en el camino? If your local church decides to send your pastor or your leadership team to a conference, Si tu iglesia local opta por enviar a tu pastor y a tus líderes a una conferencia, what should they do? ¿qué es lo que ellos deben de hacer? Caminarlos. They should pray for them, Deberían de orar por ellos, maybe lay hands on them and commission them, tal vez hasta comisionarlos y poner manos sobre ellos, but they should also give them money. pero también deberían de darle plata, dinero. Eso. If the local church is asking their leaders to go to a conference
Si la iglesia local está pidiendo a sus líderes que vayan a una conferencia o una convención to represent that local church, que representando esa iglesia local, it's the responsibility of the local church es la responsabilidad de la iglesia local to give them the money to go. de darles el dinero los medios para poder ir. But notice that Paul and Barnabas did not say, Pero noten que Pablo y Bernabé no dijeron, we're going to Jerusalem vamos a ir a Jerusalén and we're taking the church treasury with us. y nos llevamos todo el tesoro de la iglesia con nosotros. No. No dijeron eso. The church together La iglesia en unidad, in communion en comunidad, made a decision. tomó la decisión. Not just the leaders, No únicamente los líderes, but the entire church came together. mas sin embargo la iglesia completa se unió. This is guidance for us in how to make important big decisions in the church. Esta es una guía para nosotros de la manera que deberíamos de tomar decisiones grandes e importantes dentro de la congregación. They are made in community, Esas decisiones son hechas en comunidad, asking the Holy Spirit to bring consensus. pidiendo al Espíritu Santo que traiga un consenso. And when you have consensus, Y cuando ya tienen un consenso, you know the Holy Spirit has spoken. ya saben que el Espíritu Santo habla. I do not mean that everyone has to agree, Yo no estoy diciendo que todos tienen que estar en el mismo acuerdo, because as humans that may never happen. porque como seres humanos eso posiblemente nunca acontecería. I don't even agree with myself much of the time. Muchas de las veces ni estoy de acuerdo conmigo mismo, But you need to get a majority to agree. pero necesitan asegurarse que la mayoría está de acuerdo. And when most to all of the church agrees, Y cuando la mayor parte de la iglesia está en común acuerdo, I believe you can have confidence the Holy Spirit has spoken. yo creo que puedes tener confianza que el Espíritu Santo les habla. It is not in the New Testament one person having all authority. En el Nuevo Testamento no encontramos el concepto que una persona tiene toda la autoridad, But rather the community working together. pero lo que vemos es que la comunidad trabaja juntos. Now back to our story. Regresemos a nuestra historia. As they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all of the believers very glad. La segunda parte del versículo 3, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. So what kind of believers did we have in Phoenicia? Así que, ¿qué tipo de creyentes teníamos aquí en Fenicia? What might their nationality have been? ¿Qué tipo de nacionalidad creen que tenían? Some Jews, Algunos judíos some Gentiles, y algunos gentiles. circumcised Gentiles Judíos circuncidados who had become Christians. que habían se habían convertido en cristianos. But you see, according to their thinking, Pero si ven que conforme al pensamiento de ellos, at that time, en ese tiempo, you had to first become a Jew before you could become a Christian. primeramente tenías que hacerte un judío antes que podrías hacerte un cristiano. But when they heard that the Holy Spirit was now showing, Pero cuando escucharon que ahora se estaba manifestando el Espíritu Santo, that Gentiles were welcome to be included in the belief in Jesus, que los judíos eran bienvenidos a la creencia en Cristo Jesús and included in the people of God, e incluidos en el pueblo de Dios, apart from circumcision, afuera de la circuncisión, they rejoiced. se regocijaron. Now, if I were one of them as a man, Ahora, si yo hubiera sido uno de ellos como hombre, I might have thought, yo de luego tal vez hubiese pensado, why did this decision have to come now? ¿por qué esa decisión tuvo que haber llegado ya?
After I had to go and get circumcised. Ya después que yo mismo tuve que irme a circuncidar. Always too late for me. Siempre llegando un poco tarde. But they rejoiced. Pero se regocijaron. The Samaritans. Ajá, los samaritanos. Were the Samaritans Jews or Gentiles? ¿Eran estos samaritanos judíos o eran gentiles? Algo difícil. Eran una mezcla. They were neither. No eran ni uno ni lo otro. Who did the Samaritans say they were? ¿Quiénes decían los samaritanos ser? They were the descendants of Jacob. Decían ser los descendientes de Jacob. They were the descendants of the northern 10 tribes of Israel. Eran los descendientes de las 10 tribus del norte de Israel. They observed the law of Moses. Observaban las leyes de Moisés They kept the Sabbath. y guardaban el día de reposo. They worshipped at the temple on Mount Gerizim. Adoraban en un templo que había en el monte Gerizim. So why didn't the Jews accept them? Entonces, ¿por qué los judíos no los aceptaban? They were mixed. Eran una mezcla. They were racially mixed people. Racialmente eran un pueblo que estaba mixto. And for the Jews, Y para los judíos, that meant you could not be included in the people of God. eso significaba que no podían ser incluidos en el pueblo de Dios. Doesn't matter if you love God. No importaba si amabas a Dios, Doesn't matter if you worship Him. no importaba si le adorabas, But if you are racially mixed, pero si racialmente estaba mezclado, you are not included. no estabas incluido. Now the Samaritan believers in Jesus Ahora los samaritanos creyentes en Cristo Jesús, hear from Paul and Barnabas ahora escuchan de parte de Pablo y de Bernabé that the Holy Spirit has now shown que el Espíritu Santo ahora se ha manifestado, that all people can be included in the people of God. que todas las personas ahora están incluidas en el pueblo de Dios Through faith in Jesus a través de fe en Cristo Jesús and the Holy Spirit, y en el Espíritu Santo, apart from circumcision, aparte de la circuncisión, apart from the law of Moses, aparte de la ley de Moisés, apart from having to become a Jew first. aparte de tener que hacerte un judío antes, And they rejoice. y se regocijan. Verse 4. Versículo 4. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia. That's a good sign. Esa es una buena señal. Luke is telling us Lucas nos está diciendo that most of the church members in Jerusalem que la mayor parte de los miembros que estaban en la iglesia de Jerusalén were favorable towards this new teaching. eran bastante favorables hacia estas nuevas enseñanzas. But there are always some Pero siempre hay algunos who are difficult to get along with. de los cuales son bastante difíciles en este poder relacionarse. So we read that they reported to the apostles and elders everything that God had done through them. Bueno, luego leemos que habían reportado tanto a los apóstoles y a los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. So first they meet with the church leadership. Así que primeramente ellos vienen y se reúnen con el liderazgo de la iglesia And they tell them their stories. y les cuentan sus historias. Once again, we see the importance of telling your story. Una vez más vemos la gran importancia de contar y compartir nuestra historia. This is what I see God doing. Esto es lo que yo veo que Dios está haciendo. What do you see God doing? ¿Qué es lo que tú ves que Dios está haciendo? Well, I see God doing this. Pues yo veo que Dios hace esto. Well, I agree because I have seen God doing this. Pues yo también estoy de acuerdo porque he visto que Dios también hace esto. So if all of us
us are beginning to see God doing this, Así que si varios de nosotros estamos empezando a ver que Dios está haciendo esto, then we can be agreed this is God's will. entonces podemos llegar a un acuerdo que esa es la voluntad de Dios. But what if it goes against the beliefs of our church? Pero ¿qué si va en contra de las creencias de nuestra iglesia? What if it goes against what we have thought the Bible says? ¿Qué si va en contra de lo que nosotros hemos pensado que dicen las escrituras? Then we had better go back and read the Bible again. Entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que regresar a las escrituras y volverlas a leer. And this time see it in the light of what we clearly see God doing. Y esta vez hay que leerlas conforme a la luz de lo que estamos viendo que Dios claramente ha estado haciendo. And if we have clearly seen God doing this, Y si hemos visto con claridad que Dios está haciendo esto, then we must have misread or misunderstood the Bible. entonces lo más posible es que nosotros hemos leído mal y mal entendido las escrituras. And we need a new understanding. Y de luego tal vez necesitamos un nuevo entendimiento. Have any of you ever been Sabbath keepers? ¿Algunos de ustedes han sido guardadores del día de reposo? This proves my point. Esto viene a comprobar mi punto. You read the Bible one way and you believe it says this. Leen las escrituras de una manera y luego creen que dice esto. But if you look at it differently and read the same verses, Pero luego vienen y la ven de una manera diferente y leen los mismos versículos. you say, wait, it doesn't mean what I thought it did. Deténganse, luego uno dice, en realidad no dice lo que yo pensaba que decía. I have a new understanding Ya tengo un nuevo entendimiento. because I now see it through the lens of Jesus Christ. Ahora tengo un nuevo entendimiento porque lo veo a través de la luz y los lentes de Cristo. For He is the truth, Porque Él es la verdad. and He is the light, Y Él es la luz. and He is how I understand the Scripture. Y Él es la manera que yo entiendo las escrituras. And this is what is happening in this story about the early church. Y esto es precisamente lo que está aconteciendo con esta historia en la iglesia primitiva. Verse 5. Versículo 5. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. We have a difference of opinion here. Tenemos aquí una diferencia en opiniones. Christians are now understanding the Bible differently. Ahora tenemos a cristianos entendiendo las escrituras de una manera diferente. It's interesting that the verb here in the Greek, Es interesante que aquí el verbo en el lenguaje griego must be, tiene que, could mean by force. puede decir forzadamente. That means, let's go get some knives. Esto quiere decir vamos por algunos cuantos cuchillos. Verse 6. Versículo número 6. The apostles and elders met to consider this question. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. What do we learn from this statement? ¿Qué es lo que entendemos a través de esta declaración? No one stood up alone Nadie se paró solitariamente and said, I'm in charge here. y dijo, yo soy el que estoy encargado, yo soy el que mando aquí. I will make this decision for the church. Yo soy el que voy a tomar esta decisión a favor de la iglesia. No one said, well, you people are all stupid. Nadie dijo, todos ustedes son estúpidos. Even though most of the church disagreed with these Pharisees, Aunque la mayor parte de la iglesia estaba en desacuerdo con estos fariseos,
They were still open-minded enough todavía tenían la mente lo suficiente abierta, to listen to everyone abiertos para escucharles a todos and to discuss it y discutirlo entre sí and to consider it, y considerarlo to be fair, para ser equitativos, to be open-minded, para ser de mentes abiertas and to give every side a chance to express its view. y para darle a todos los lados una oportunidad de expresar sus puntos de vista. Now verse 7. Ahora, el versículo 7. After much discussion, Después de una larga discusión, larga discusión, we don't know how many days this conference took, no sabemos cuántos días esta conferencia se tomó, but this was the greatest problem the Christian church has ever faced. pero este es el problema más grande que la iglesia cristiana ha tenido que confrontar. This is a critical decision-making process in the history of the church. Este es un proceso de tomar una decisión bastante crítico en la iglesia cristiana. So after much discussion, Así que después de larga discusión, Pedro got up and addressed them. Pedro tomó la palabra And he tells the story of his visit to Cornelius. y les empieza a contar la historia de su visita a la casa de Cornelio. He doesn't use any scriptures. No usa ninguna de las escrituras del Antiguo Testamento. What good would it have done to use scriptures in this case? Díganme ustedes, ¿qué bien hubiera sido haber usado las escrituras en este caso? ¿De qué hubiera servido usar las escrituras? The people would have read the scriptures the same way they had always read the scriptures. Sin duda que las personas hubieran leído las escrituras de la misma manera que siempre las habían leído. The Sabbath keepers would say, the scriptures say keep the Sabbath. Aquellos que guardaban el sábado hubieran dicho, la escritura dice que guarden el sábado. Claro. Claro. And the non-Sabbath keepers Y los que no guardaban el sábado would say, oh no, it doesn't say that. hubieran dicho, no dice eso. So how do you solve the problem? Así que, ¿cómo es que se le busca una resolución al problema? You tell the stories Cuenta las historias of what you see God doing de lo que ves que Dios está haciendo and how God is working in the world. y cómo es que Dios está obrando en el mundo. And it is in the light of what you clearly see God doing Y es a través de esta luz de lo que ves, que claramente ves que Dios está haciendo, that you have to interpret the scriptures. que luego tienes que regresar a las escrituras e interpretarlas. And if you do it that way, Y si lo haces de esa manera, you will come to a new understanding of the scripture. lo más seguro que vas a llegar a un nuevo entendimiento de las escrituras. So Pedro points out here Así que Pedro señala acá that the uncircumcised Gentiles in Cornelius' home que los judíos incircuncisos en la casa de Cornelio heard the gospel preached to them, escucharon el mensaje del evangelio ser predicados a ellos and they believed, y ellos creyeron and God gave the Holy Spirit to them, y Dios les dio a ellos el Espíritu Santo just in the same way that He'd given it to all of us Jewish Christians. de la misma manera que se los había dado a los judíos cristianos By faith in Jesus Christ a través de la fe en Cristo Jesús and the receiving of the Holy Spirit, y a través de recibir al Espíritu Santo, not circumcision, no a través de la circuncisión, not by being Jewish, no a través de ser judío, but by Jesus and the Holy Spirit. pero únicamente a través de fe en Cristo y del Espíritu Santo. And what Pedro is saying to his fellow Jewish Christians Y lo que Pedro le está diciendo a sus hermanos judíos is that the Gentiles are the model of salvation for us. que los gentiles son el modelo de salvación para nosotros, Because they are saved by grace through faith. porque ellos son salvos a través de la gracia y la fe. And
we Jews must be saved in the same way. Y nosotros los judíos también necesitamos ser salvos de la misma manera. We Jews are not saved by circumcision. Nosotros los judíos no somos salvos a través de la circuncisión. We are not saved by the keeping the law of Moses. No somos salvos a través de guardar la ley de Moisés. We are not saved by being physically descended from Abraham. No somos salvos a través de ser descendientes físicos literales de Abraham. We are not saved by our race. No somos salvos a través de nuestra raza. We are not saved by our nationality. No somos salvos a través de nuestra nacionalidad. We are saved by Jesus, Somos salvos a través de Jesús. just like the Gentiles. De igual manera como los gentiles. So Pedro is saying, Así que lo que Pedro está diciendo, we Jews nosotros los judíos must follow the pattern of the Gentiles necesitamos seguir el patrón de los gentiles if we are to be saved. si vamos a recibir salvación. That is just upside down. Eso es, hermano, lo que decimos patas arriba, ¿no? Then Pedro continues, Entonces Pedro continúa. why do you try to test God by putting on the necks of the Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? What verse is that? Verse 10. En el versículo 10 le dice Pedro, entonces ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? What did the Jews hear when they heard him say, don't test God? ¿Qué creen ustedes que escucharon los judíos cuando escuchó decirles que no tentaran a Dios? They remembered their ancestors in the wilderness, Se recuerdan de sus antepasados en el desierto and they tested God, y ellos probaron a Dios and they all died in the wilderness. y todos ellos fallecieron en el desierto. So Pedro says, Así que Pedro les dice, don't test God, no pongan a Dios a prueba, except what he is showing us. excepto lo que Él nos está revelando. We believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. Verse 11. No puede ser más bien somos ellos, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Verse 12. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul, telling about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. So now who is gathered and taken into this decision-making process? Ahora, ¿quién más ha sido tomado y ha sido escuchado en cuanto a este proceso de tomar esta decisión? Not just the leaders, No únicamente los líderes, the whole assembly. toda la asamblea. The Greek word here is ekklesia, La palabra griega aquí para asamblea es ecclesia, the church. la iglesia. The whole church Toda la iglesia. now listens, Ahora escucha, because they're all going to have to agree. porque ahora todos tienen que estar de acuerdo. So Barnabas and Paul tell their stories. Así que lo que Pablo y Bernabé hacen es que ellos cuentan sus historias. Again, they do not quote any scriptures. Una vez más, ellos no empiezan a leer escrituras. They say, this is what we have seen. Ellos dicen, esto es lo que nosotros hemos visto. We have visited these uncircumcised Gentiles. Hemos visitado a estos gentiles incircuncisos. We have seen the Holy Spirit at work in their lives. Hemos visto al Espíritu Santo trabajando en sus vidas. We have seen their hearts change. Hemos visto sus corazones cambiar. How can you deny what God is doing among them? ¿Cómo les pueden negar a ellos lo que Dios está haciendo en medio de ellos? And I can imagine the whole church Y yo me puedo imaginar que toda la iglesia, sitting there listening sentados ahí escuchando and nodding their heads yes. y moviendo sus cabezas en un son de decir sí. Now we begin to have agreement.
Ahora estamos empezando a tener un común acuerdo. Not every single person, No todas las personas, but the consensus of the church pero el consenso general de la iglesia are beginning to come together in agreement están empezando a venir a unirse en un solo sentir, in the face of the greatest conflict the church has ever faced. en medio del conflicto más grande que la iglesia ha tenido que confrontar. But coming together as a group, Pero reunirnos como un grupo, in community, en comunidad, and seeking the will of God. y buscar la voluntad de Dios, Using discernment to see what God is doing, usando el discernimiento para ver a qué es lo que Dios está haciendo, and listening to the stories of all the missionaries who are seeing this happen. y escuchando las historias de todos los misioneros que están contando lo que Dios está haciendo, They begin to realize that they have misunderstood the Bible. empiezan a tener una realización que han mal entendido las Escrituras. And God is showing them something they have not seen before. Y Dios les está enseñando algo que ellos jamás habían visto. And they are coming into agreement with each other. Y ellos están empezando a unirse en acuerdo los unos con los otros. So that there will not be a Gentile church here and a Jewish church there. Para que no existiese aquí una iglesia judía y allá una iglesia gentil, But there will be one church, pero que fuese únicamente una sola iglesia, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. Whether you're Jew or Gentile, Ya sea que fuese judío o gentil, whether you're mixed race or not, aunque fuese a raza mezclada o no, does not matter to God. para Dios no le importa, no le interesa. God accepts all people. Dios recibe a toda persona. Verse 13. Versículo 13. When they finished, James spoke up. Dice el versículo 13, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, James was the pastor of this church, evidently. Jacobo era el pastor de esta iglesia en Jerusalén. He felt responsible for this group of people who had come from his church and started this problem. Él se sentía responsable por este grupo de personas de su iglesia que habían iniciado este problema. Have you, as a pastor, ever felt responsible for some of your members and what they said and did? Ustedes como pastores, ¿alguna vez se han sentido responsables por lo que algunos de sus miembros dicen y hacen? And then you have to deal with it. Y de ahí ustedes son los que tienen que lidiar con la situación. So James has sat here maybe for days and listened to all of this discussion. Posiblemente Jacobo aquí se ha sentado día tras día escuchando esta discusión. So now as the pastor of the offending church, Ahora como el pastor de la iglesia que ha ofendido, he speaks on behalf of his congregation. ahora habla a favor de su congregación. He said, listen to me. Y dice, hermanos, escúchenme. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for his name from the Gentiles. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. So we have heard Peter's story. Así es que dice, ya hemos escuchado la historia de Simón Pedro. And in verse 15, James says this. Y en el versículo 15, Jacobo dice esto. The words of the prophets are in agreement with this. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Do you catch what he's saying there? ¿Sí logras ver lo que está diciendo aquí Jacobo? We might have expected him to say, Tal vez hubiésemos esperado que él dijese, the words of the prophets tell us this. las palabras de los profetas nos dicen esto. This agrees with the Bible. Esto dice, está en acuerdo con las escrituras. But that's not what he said. Pero eso no es lo que él está diciendo. What he said was, Lo que él dijo es,
The Bible can agree with this. La Biblia puede estar de acuerdo con esto. How can the Bible agree with this? ¿Cómo es que la Biblia puede estar de acuerdo con esto? We have to read it differently. Tenemos que leerla de una manera diferente. We have read it wrong. La hemos leído mal. We thought we Jews were to be separate and special. Nosotros los judíos pensábamos que deberíamos estar separados y éramos especiales. We have misunderstood the greater plan of God. Hemos malentendido el plan grandioso de Dios para todas las personas. We have to read the Bible differently. Tenemos que leer las escrituras de una manera diferente. And when we read it through the lens of Jesus Christ and in the Holy Spirit, Y cuando la leemos a través de los lentes de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, now we can see the truth of God. ahora sí podemos ver la verdad de Dios. God has always wanted to call the Gentiles to faith in Him. Dios siempre ha querido llamar a los gentiles a fe en Cristo. God has always wanted all people to be His people. Dios siempre ha querido que todos los pueblos, toda la gente sean su pueblo. And we just didn't see that. Y la verdad es que eso no lo veía muy claramente anteriormente. Then he goes on to explain how that even though the Gentiles, uncircumcised, are welcome in the people, Y luego él continúa explicando de cómo los gentiles incircuncisos son bienvenidos al pueblo. and that we want to have fellowship and communion with each other, Y queremos tener confraternidad y comunión con ellos. because God does not discriminate among people. Porque Dios no discrimina entre los pueblos. However, we as Jews have some problems. Pero está diciendo, nosotros como judíos tenemos ciertos problemas. There are some things we Jews don't eat. Hay algunas cosas que nosotros los judíos no comemos. Even though we're Christians, Aunque somos cristianos, even though we know we are free in Christ, aunque sabemos que somos libres en Cristo, our culture has trained us nuestra cultura nos ha entrenado not to eat certain foods. a que no comamos ciertas comidas. Lo que está diciendo Jacob. And we are so culturally trained Y estamos tan entrenados culturalmente hablando that we have a problem sitting at table with someone who eats these foods. que tenemos un grande problema sentándonos en la misma mesa con personas que comen estas comidas. So if we can all agree Así, eat así, the same things, así que si todos podríamos estar de acuerdo en comer las mismas cosas, at least when we eat together, Jew and Gentile, por lo menos cuando comamos juntos judíos y gentiles, we can sit at the table together and have fellowship. podemos sentarnos en la mesa juntos y tener confraternidad. And he says this will not come as a surprise to the people who fear God. Esto no va a venir como una sorpresa, no les va a sorprender a las personas que son temerosas de Dios, Because the Gentiles who fear God, porque los gentiles temerosos de Dios, they go to synagogue ellos van a las sinagogas, all over the Roman Empire, en todo el imperio romano, and they know what we Jews eat and don't eat. y ellos saben qué es lo que nosotros los judíos comemos o no comemos. So this will not be a problem Así que esto no va a ser un problema para estos gentiles temerosos de Dios, because it was so important porque era tan importante that Jew and uncircumcised Gentile que judíos y gentiles incircuncisos could sit down together at a meal. puedan sentarse juntos y compartir un alimento. That is fellowship and communion. Eso es comunión y confraternidad. So having decided all of this, Entonces, en haber decidido todo esto, they formed a delegation of Jewish Christians from Jerusalem forman una delegación de judíos cristianos de Jerusalén, and the delegates from the church at Antioch, y los delegados que vinieron de la iglesia de Antioquía, and they were to go to all the churches y ellos como delegados tenían que ir a todas las iglesias and tell them what the decision was. y decirles a los hermanos cuál era la decisión. And they also said, let's write this down. Y también dijeron, hay que escribir esto. It was not easy at that time to write something down. En ese tiempo no era fácil escribir algo. Not a lot of people could read and write. No mucha gente podía leer y escribir. And the materials to produce a letter were very expensive. Y los materiales para producir una carta eran bastante costosos.
But they felt it very important to produce a document pero sintieron que era bastante importante producir un documento stating the decision of both Gentile and Jewish church. declarando la decisión de ambos, la iglesia gentil como la iglesia judía. And they all signed it. Y todos la firmaron. What does this teach us? ¿El qué nos enseña esto? To resolve conflict, Primero, hay que resolver los conflictos. we have to talk to each other. Para resolver los conflictos tenemos que hablar los unos, comunicarnos unos a los otros. We have to come together in community Tenemos que reunirnos en comunidad and trust that the Holy Spirit will be with us. y confiar que el Espíritu del Señor va a estar con nosotros. We have to talk to each other. Tenemos que hablar los unos a los otros. We have to listen to each other Tenemos que escucharnos los unos a los otros. and give it plenty of time for discussion. Y dar este amplio tiempo para tener una discusión. And then trust that the Holy Spirit will guide us as a group. Y luego confiar que el Espíritu de Dios nos va a guiar como un grupo. Everyone will not always agree, No todos siempre van a estar de acuerdo, but what you hope is that the few who continue not to agree pero lo que se espera es que aquellos pocos que no quieren estar de acuerdo, que no están de acuerdo, will go along when most of the group agrees. van a continuar caminando con aquello que la mayor parte del grupo llegó a común acuerdo. But it's very important that we as leaders Pero es muy, muy importante que nosotros como líderes seek to get the consensus of most of our groups. busquemos tener el consenso de la mayor parte de nuestro grupo And not make decisions alone, y no tomar decisiones solos. but in a multitude of counsel there is safety. Pero en la multitud de varios allí hay seguridad. So if we follow this paradigm, Así que si seguimos este paradigma, it will help us to resolve conflicts. nos va a ayudar a resolver conflictos. It will help us to understand how to discern what God's will is, Nos va a ayudar a discernir cuál es la voluntad de Dios and then how we as a church congregation must make a decision together y de luego cómo nosotros como una congregación juntos podemos tomar una decisión. And then just as they did here in this story, Y así como lo hicieron aquí en esta historia, you have to take an action step. tienen que tomar pasos de acción. You say, so now that we have decided, Tenemos que decir, bueno, ahora que ya hemos tomado una decisión, what steps and actions do we take to make this happen? ¿cuáles son los pasos y las acciones que debemos de tomar para que esto se realice? Here's what we must now do. Esto es lo que ahora tenemos que hacer. Let's go do it. Hay que ir a hacerlo. So I hope what this lesson has taught us today, Así que espero que lo que esta lección nos haya enseñado ahora, how better to resolve conflict in our Vale. congregations, cuál es la mejor manera de poder resolver conflictos en una congregación, how better to discern God's will, de qué manera es mejor poder aprender a discernir la voluntad de Dios, how to make decisions in community, cómo tomar decisiones en comunidad and how to take the action steps that are required. y cómo tomar los pasos de acción que son requeridos. May God the Father, the Son, and the Holy Spirit bless you as you resolve your conflicts, as you discern His will, as you make decisions, and as you carry forth the ongoing mission of Jesus in the world. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendiga conforme resolvemos conflictos, discernimos en tomar decisiones y compartimos y llevamos el Evangelio de Cristo Jesús al mundo. Amen. Amén.